Bien, vente conmigo a Mateo. Hermanos, no quiero, como sabéis, no me gusta ser repetitivo, aunque el apóstol Pablo dice en alguna ocasión que tiene que volver a repetir algunas cosas, pero si resumo algo es para ponerte en el lugar, en la dirección, en la guía concreta, para que tú tomes el pensamiento que estamos llevando desde el principio de año con esas predicaciones que dimos con referencia a los cambios que estamos viviendo a nivel mundial, social, etcétera, por los términos que ya hemos compartido, geopolítico, de globalización, etcétera. Pero estamos compartiendo desde hace varias semanas, el título es Siendo Iglesia, Siendo Iglesia. Hoy es la cuarta predicación de ese título, Siendo Iglesia, la cuarta. Y hoy tiene un título que mi hermano Josué, cuando lo sube a YouTube, ¿verdad?, y a Facebook, le gusta poner el título Evidencias de compromisos, porque la semana pasada hablábamos de Siendo Iglesia, pero el subtítulo que le poníamos era comprometidos, comprometidos. Y hablábamos de esos tres compromisos que debemos de tener como iglesia, que es compromiso con Cristo, compromiso con los hermanos y compromiso con la obra del Señor. Y esta semana vamos a volver a retomar y te voy a decir algunas cosas que la semana pasada no te dije, pero te las voy a decir hoy. Y como ya el tiempo corre, voy a intentar de ser lo más breve posible, lo más breve posible. Quiero que vengas conmigo a Mateo capítulo 10, y quiero darte este título como introducción. Me gustaría desarrollarlo mucho más y lo desarrollaremos, pero hoy lo vamos a leer y voy a compartir contigo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Capítulo 10, Mateo. Vamos a leer desde el verso 34 en adelante. Y no me da tiempo, hermanos, meterme en el contexto como debe de ser, ¿verdad? Toda la lectura bíblica y bosquejo de la predicación, bueno, pues tiene que tener ese contexto. Me gustaría enfatizar en el contexto, pero nos llevaría mucho tiempo y perdería un poco el pensamiento que os quiero dar en esta mañana. Desde el versículo 34 dice la palabra de Dios: no penséis, está hablando nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, está hablando y está diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Hay quien la iglesia, hermano, está siendo muy atacada en muchos ámbitos, pero dentro de la propia iglesia, últimamente las predicaciones parece que se enfocan mucho en aquellos que no nos oyen, pero la predicación tiene que estar para la iglesia, es decir, lo que es la predicación. La predicación, la palabra a la iglesia, hay que compartir a la iglesia. Y muchas veces la iglesia se cree de que todo está bien, de que todo es bueno, Dios tiene misericordia, gloria a Dios. Y ¿sabéis una cosa? Estropeamos la gracia preciosa del Señor. Hay alguien que escribió hace ya muchos años, la gracia barata. Estropeamos la gracia. Creemos que con decir Dios te bendiga, que con escribirnos muchos WhatsApp, poner muchas fotos, hacer Dios te bendiga, mi hermana, Dios, ya todo vale. Y el Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Mi voluntad. La gracia del Señor es una gracia preciosa, pero fue cara que le costó su preciosa sangre. Y no podemos menospreciar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús va a decir, oye, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Evidentemente esto tiene una explicación, ¿verdad? Porque he venido para poner en disensión, es decir, en conflicto, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hija o hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¡Wow!
tú lees esto y dices, no era tan fácil la cosa, no era tan llana, tan simple, tan vulgar la cosa. No, la cosa es un poquito más complicada. Hermano, la Iglesia en estos tiempos, evidentemente, como he dicho antes, está pasando momentos muy difíciles, aunque tenemos una promesa, y esa promesa es para la Iglesia, para los que son Iglesia, no los que dicen que son Iglesia, sino para los que son Iglesia. Y la promesa es que el Hades, el infierno, no va a prevalecer contra su Iglesia marchando, va conquistando y sigue estando en victoria y va de triunfo en triunfo. Esa es la Iglesia. Esa es la Iglesia. Por muchos problemas que tengamos, por muchas situaciones difíciles que tengamos, los que conocemos la palabra sabemos que todo lo que está viniendo y todo lo que va a venir, que va a ser peor, ya nosotros lo conocemos. No nos tenemos que asustar. Los que se asustan son los que no conocen la palabra. Pero los que conocemos la palabra sabemos que lo que está viniendo tiene que venir. Y aún peor. Pero seguimos viviendo en victoria, como ha dicho nuestro hermano, porque Cristo está con nosotros. Tenemos una promesa, Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Pero hermanos, son tiempos convulsos, son tiempos peligrosos, lo estamos viviendo. Tiempos de cambios sociales y esos cambios, evidentemente, se manifiestan aún dentro de la propia Iglesia. La Iglesia de hoy necesita un avivamiento. Necesita volver a la palabra de Dios, volver a los tiempos de adoración, a los tiempos de devoción, a la oración ferviente, al ayuno, a la intercesión. La Iglesia necesita de esto. La Iglesia necesita comprometerse. Hablábamos la semana pasada, y vuelvo a retomar el tema. Hablábamos la semana pasada sobre estos compromisos que tiene la Iglesia, o mejor dicho, tú y yo. Y hablábamos de ese cuerpo de Cristo, la Iglesia como cuerpo de Cristo. Muchas veces hablamos de la Iglesia y parece que nos salimos nosotros. No es que la Iglesia, bueno, pero es que tú y yo formamos parte de la Iglesia. No nos podemos salir de la Iglesia. Tú y yo somos la Iglesia, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Nosotros como creyentes, nuestro compromiso con Cristo, nuestro compromiso con los hermanos y nuestro compromiso con la obra del Señor. Esa es la Iglesia. Esa es la Iglesia. Seguir a Cristo y todo lo que conlleva pertenecer a su Iglesia no es algo fácil o de realización humana, de éxito, de potencial humano y de desarrollo personal. No. Es dejarlo todo por Él y por su obra. Y dice el texto, que yo no he venido a traer paz, el que no coge su cruz, el que no me ama a mí más que a su padre, a su madre, ese no es digno de mí. Esto es tremendo, esto te zarandea, a mí me zarandea. A mí esto me zarandea. El Señor en otro texto, Él va a hablar con ciertos aspectos y lo ilustra de una manera que se le acerca a alguien, se le va acercando distintos personajes y a uno de ellos le dice, oye tú sígueme. Y le dice... Ese hombre le dice, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Pero dice que se fue. Y dice que otro le dijo, te seguiré yo, Señor, pero déjame primero que me despida de mi casa y de los que están allí. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, porque éste no es apto para el reino de Dios. El verdadero, querido hermano y hermana, el verdadero llamamiento del Evangelio a seguir a Jesucristo es una llamada a la negación personal. Y hoy estamos viviendo que no, que es al contrario. Es prosperidad, es que todo te va bien, es que no vas a tener problemas, es que no vas a tener pruebas, es que Dios, es que tal, es que cual. Y se está obviando el llamamiento bíblico de la salvación, de lo que llama a la salvación. No es un llamamiento egocéntrico, querido hermano y hermana, para que todo te vaya bien y tú seas muy feliz. ¡No! Amén de que Dios nos bendice, claro que sí. Pero Dios no te llama para que tú y yo seamos felices. Se es feliz cuando se trabaja en la obra de Dios. Y lo recoge el Evangelio de Juan.
Bienaventurado el que pone las manos en el arado, el que trabaja en mi obra. Bienaventurado, felicísimo. Hermanos, el Evangelio llama a los pecadores a someterse completamente a Jesucristo, a encontrar sus vidas perdiéndolas, a ganar sus vidas abandonándolas, a vivir las vidas más plenas vaciándolas. Amén. Tú te tienes que vaciar de ti para llenarte de Cristo. Niégate, coge tu cruz y sígueme, si quieres ser mi discípulo. Francamente, y lo creo, el mensaje de nuestro Señor no es fácil de practicar, aunque algunos digan que sí, no es fácil de practicar porque va en contra de tu naturaleza, de mi naturaleza. Por eso el Señor nos da el Espíritu Santo, para que podamos a través del poder del Espíritu Santo comenzar a hacer la voluntad del Señor. Si no es imposible, si no es imposible. Por lo tanto, querido hermano y hermana, el mensaje del Señor no es fácil de practicar. No hizo fácil la salvación, la hizo difícil. La predicación de Cristo, aunque motivada por su amor eterno, glorioso, por su compasión, Él lleno de gracia y misericordia, con la oferta de paz y gozo perenne, continuo, permanente, sigue siendo exigente hasta el extremo. Jesús nunca fue culpable de hacer las cosas fáciles para los pecadores y contribuir así a la falta y a la falsa confianza y seguridad de la salvación y de pertenencia a la iglesia. Cualquiera no pertenece a la iglesia. Ya lo he dicho, para no poner a nadie, predicar no es que pertenezca a la iglesia, no es ser perteneciente a una iglesia. Cantar, eso no significa pertenecer a una iglesia. Venir los domingos al culto no significa que tú pertenezcas o yo a la iglesia. Pertenecer a la iglesia es haber entregado nuestro corazón totalmente en dependencia a Cristo. Bendito sea el Señor. Entregar nuestras vidas a Cristo. Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y hoy seguimos con el yo, y el yo, y el yo, y el super yo. Y desde que Sigmund Freud dijo esto, ahí lo llevamos. Hermanos, la iglesia tiene un gran compromiso y es con la persona de Cristo, con sus hermanos, con el cuerpo, con la iglesia y con la obra del Señor. Con la obra del Señor. Y quiero deciros, hermanos, que cuidado, porque no todos los que se dicen, como dije al principio, iglesias, son iglesias, sino aquellos que están comprometidos con la persona y voluntad del Señor. Y voluntad del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, y la cruz, querido hermano y hermana, en este contexto, como en otros contextos donde se le llama a ese discipulado de tomar la cruz y seguir a Cristo, la cruz es símbolo de muerte. Amén. Tomar tu cruz significa, toma tu cruz, muere a tu yo, y que Cristo tome, te controle, te llene de toda su presencia. Toma tu cruz, muere a tu yo, muere a tu ego, para que Cristo pueda poderosamente gobernar tu vida. Amén. Y entonces dice que seremos sus discípulos. Hermanos, seguir a Cristo y ser su discípulo conlleva disciplina, conlleva santidad, conlleva negación y conlleva obediencia. Amén. Seguir a Cristo conlleva amarlo por encima de todo y de todos. Amén. Amén. Seguir a Cristo. Pero en segundo lugar, hermanos, vuelvo a retomar el tema porque hoy quiero compartir algo. Seguir a Cristo conlleva amar a los hermanos. Es tener un compromiso con mis hermanos. Decíamos la semana pasada, es tener un compromiso con el cuerpo de Cristo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. No puedo estar aislado, solo, independiente. Tengo que vivir
comunitariamente, como familia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Y eso se manifiesta, amén, que se manifieste en la Iglesia universal, porque todos somos hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo, pero se manifiesta de una manera real, palpable, en la iglesia local. En la iglesia local. Por lo tanto, no puedo decir, amo al Señor y no amar a mis hermanos. Es una incongruencia. Aquel que dice, amo al Señor, pero no amo a este hermano, hay que tener cuarentena sobre eso. Bueno, pero el pastor, ¿por qué está diciendo esto? Te lo estoy diciendo porque lo dice la palabra de Dios. Y lo dice Dios. Y para eso, como nos gusta usar la Biblia, que es lo que tenemos que usar, la palabra de Dios, vente conmigo a Primera de Juan. A Primera de Juan, leemos este texto. Y vamos a leer algunos versículos. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3. Para no leer muchos textos, mira, verso 10, vamos a leer ahí hasta el 18 y después vamos a ir saltando algunos textos. Dice el verso 10, capítulo 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué? Bueno, yo creo que ya ahí, ¿no? Podríamos... ¿no? Que no ama a su hermano no es de Dios. Verso 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? Es decir, que hay una manifestación, es decir, puedes decirse un fruto de tu conversión aquí, de que amas al hermano. Dice, hemos pasado de decir, tienes vida, en otra traducción, leí anoche la traducción TLA, lenguaje actual, que dice, el que estaba muerto, dice, ha pasado a vida eterna, es porque ama a su hermano. Es decir, como diciendo, el fruto de esa conversión en este texto es que amas a tu hermano. Cuando se ve que no amabas, pero que ahora amas a tu hermano, es porque realmente ha ocurrido algo en tu vida y es que te has convertido a Cristo. Amas a tu hermano, tienes vida, has pasado de muerte a vida, tienes vida eterna y como fruto empiezas a amar a tus hermanos. Seguimos leyendo. Todo aquel, verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas. ¡Wow! Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquellos que tienen posesiones, en la traducción del otro dice rico, el que tiene posesiones, el rico. ¿Cómo puede cerrar el corazón contra el hermano si es verdad que lo amas? Hijitos míos, no amemos de palabra. Hermano, te amo en el Señor. Te amo. Dame un abrazo, hermano, te amo, Dios te bendiga, te amo en el Señor, hermano. Pero no me acuerdo más de ti. No amemos de palabra. Esto yo creo que nos zarandea, alguno más que otro zarandea. El espíritu zarandea. Porque el espíritu quiere ver en este siglo a su iglesia.
porque por sus frutos los conocerán. Su iglesia. Este mundo necesita de ver a su iglesia, a su iglesia, a su iglesia, a su iglesia. Y esto es fruto del Espíritu. Una iglesia tocada por el Espíritu Santo. Es una iglesia que ama a Cristo, pero también ama a sus hermanos. Oh, qué poder, qué gloria, qué unción, qué bueno, fuego del cielo, fuego. Pero no puedo ver a mi hermano, mentira. A mí me gusta el fuego del cielo, amén, gloria a Dios. Estoy deseando que nos podamos ya, en fin, ministrar, orar unos por otros. Y bueno, pues lo que creo yo que hay que hacer también, ¿verdad? Una palabra se sella con una administración, con una oración, con una imposición de manos. Gloria a Dios, qué bueno. Pero hermanos, por encima de todo, el amor a Cristo te lleva a amar a tus hermanos. Y eso, hermano, se habla en este contexto, se habla y eso se manifiesta en la iglesia local. Yo amo a mis hermanos que están en China, pero ¿cómo le puedo manifestar mi amor a los hermanos que están en China, en Corea, en Rusia, en Estados Unidos, en Argentina, nuestros hermanos de Argentina? ¿Cómo puedo yo? Es aquí. Es aquí, donde estamos los hermanos, donde nos amamos, donde nos rozamos y están las tiranteces y tal y cual. Y es ahí donde el Espíritu nos lleva a que yo te perdone, a que tú me perdones a mí, a que yo te aliente, a que tú me alientes a mí, a que tú eres por mí, a que yo ore por ti, a que tú me ayudes a mí, a que yo te ayude a ti. Es aquí, es en la iglesia local. Y esto hoy se está difuminando. Es que la iglesia... Y como decía el domingo, no se le da, hermano, el lugar que Dios ha establecido y ha diseñado a su iglesia. Si estamos aquí es porque esto es un diseño de Dios. No es porque se le ocurrió a nadie, a ningún apóstol, no, es un diseño de Dios. Él la compró con su sangre para que ahora nosotros podamos estar aquí en 3 grandes epígrafes que dije al principio, ya hace varios meses. Adoración, edificación, evangelización del reino de los cielos. Amén de las actividades que pueda tener cada iglesia local. Hermanos, leo algún texto más. Capítulo 4. Creo que la palabra es maravillosa, preciosa. Dice el capítulo 4, verso 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermana, ¿tú amas a tu hermana que tienes a tu lado? ¿La amas? ¿Me amáis a mí? Yo sé que alguna vez me tenéis ganas de tirarme una piedra con el bolso, el zapato. Cállate ya, pastor, qué pesado eres. Porque el amor es nacido de Dios. Dios es amor. Y si no amamos, no hemos nacido de Dios. Por lo tanto, nos tenemos que plantear si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Sencillamente venimos a la iglesia porque, bueno, es algo que es ya la costumbre, es algo, bueno, pues, porque creo que es así, porque, bueno, me justifico delante de Dios. No hace falta. Tú no te tienes que justificar. Ya el Señor te justificó en la cruz del Calvario. Delante del Padre. Él derramó su sangre por ti. Dice ahí en el capítulo 4, acabo aquí, hermano, verso 18. Dice, en el amor, verso 18, 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad? Esto es algo para meditar de una manera profunda, tranquila, y meditarlo delante del Señor, empezar a implorar el poder del Espíritu Santo
y que nos mueva el Señor a esto, porque esa es la iglesia, la que ama a Cristo y la que ama a sus hermanos. Ese es el cuerpo de Cristo. Es aquí en la iglesia local, hermanos y hermanas, donde nos perdonamos nuestras ofensas, como he dicho, nos exhortamos y nos podemos alentar los unos a los otros con ánimo, con aliento, ¿verdad? Nos ayudamos y soportamos las cargas los unos de los otros. ¿Cómo vamos a mostrar nuestro amor si no es aquí? Quien tiene un compromiso con Cristo tiene un compromiso de amor con sus hermanos, con la iglesia del Señor. Y esto se manifiesta en su entrega y amor por la iglesia local, que es en definitiva donde se da lugar la manifestación de amor unos con los otros y hacia su obra. Que en definitiva su obra es la iglesia en la dimensión de la extensión del reino, que es el deseo de Dios, que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. Hermano, por lo tanto, amor a Cristo nos lleva a amar a los hermanos, y amar a los hermanos nos lleva a amar su obra, la obra del Señor, la obra preciosa del Señor. La verdadera iglesia tiene, y acabo aquí, la verdadera iglesia tiene compromiso con Cristo, con sus hermanos, por lo tanto, ama la obra de Dios, que es una obra de salvación y redención, haciéndose manifiesta en la propia iglesia. Hay un compromiso con la obra de Dios. Y quiero volver a hablaros de este tema un poquito. Tenemos que comprometernos con la obra de Dios. Hermanos, ¿conocéis el episodio del apóstol Pablo en el camino a Damasco, capítulo 9? ¿Conocéis quién era Pablo? Judío, entendido, conocedor de las Escrituras, de la élite de aquellos tiempos, un hombre muy preparado, y él tiene un encuentro con el Señor. Él tiene un encuentro con el Cristo resucitado, con el que creo que tú y yo hemos tenido, con el Cristo resucitado. Y cuando él tiene el encuentro con Jesús y tiene aquella dimensión de gloria que lo rodeó al apóstol Pablo, después de levantarse de aquel encuentro con el Señor, él se levanta ya con algo en su corazón, y es con un compromiso tremendo, sobrenatural. Y las respuestas de Pablo, a mí, eso yo lo he predicado en varias ocasiones y me estremece, ¿no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es comprometerte con el Señor. Eso es comprometerte con la obra del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No lo que yo quiera hacer, ¿eh? Todos hemos pasado por eso, yo también, ¿eh? Yo también. Todos vamos al líder, al pastor, al anciano, etcétera, según donde tú te encuentres, en la iglesia que tú te encuentres. Hermano, mira, yo quiero predicar, yo quiero esto, que todo es bueno, ¿eh? Pero ¿cuántos nos hemos puesto y hemos dicho, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dice que alguien, un líder muy conocido, famoso, un gran adorador, dice que fue a su pastor y le dijo, pastor, quiero empezar a servir. A ver si usted me permite hacer alguna predicación. Y le dice el pastor, querido hijo, ¿quieres empezar a servir? Si quieres empezar a servir en la obra del Señor. Dice, sí, dice, pues mira, este fin de semana te viene y después cuando acabe el culto le da un limpiadito a los servicios, a los cuartos de baño, que vas a empezar a servir en la obra. Como pastor, no es que yo quiero predicar, sí es lo que tú quieres predicar. Pero le ha preguntado al Señor, ¿qué quieres que tú hagas en su obra? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Es un compromiso con la obra del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí vemos al apóstol Pablo. La iglesia, querido hermano y hermana, que es la obra de Dios, ama a Cristo y a sus hermanos y están comprometidos con ellos y tienen esos compromisos, esa clase de compromiso, y esa clase de compromiso la iglesia edifica y enseña dentro y evangeliza predicando las buenas nuevas fuera.
Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor discipula. La iglesia del Señor discipula. El deseo de Dios es que todo el mundo venga, ya lo hemos repetido, al conocimiento, a la salvación. Para eso Dios te tiene a ti y a mí. Levanta a su iglesia para dar testimonio de Cristo y muchos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y sean edificados, discipulados y sean agregados a la iglesia del Señor. La verdadera iglesia que ama a Cristo ama a sus hermanos, edifica, exhorta, enseña y discipula dentro y evangeliza fuera. La iglesia hace discípulos. La iglesia hace discípulos. En esta mañana te voy a molestar un poquito, querido hermano y hermana. Permíteme, con el amor del Señor. Sabéis que os amo. ¿Has discipulado a alguien? Esta pregunta me la hacía el Señor. ¿Has discipulado? Porque a lo que yo os he enviado es a eso, a hacer discípulos. El Señor dice, id, predicad y haced discípulos. Hermanos, la iglesia de Dios tiene una encomendación y es hacer discípulos. Por encima de todo, haced discípulos. El venir aquí yo hoy, hermano, por no poner a nadie, el venir aquí yo hoy y predicar es parte de ese servicio que yo hago en la obra de Dios. Pero hay cosas que aún ni vosotros sabéis, como por ejemplo, bueno, pues hay hermanos que lo saben, otros no, colaboro en otros lugares, colaboro en otros sitios. Hay chicos que están viniendo aquí, hay algunos que lo saben, que están viniendo aquí con problemas que estamos ahí tratando. Es decir, hay cosas que hacemos. Venir aquí un domingo y arreglar el culto y limpiar o cantar y estar, es parte. Pero lo que estamos llamados, lo que está llamada la iglesia, es a tener un compromiso con Cristo. Es un compromiso con los hermanos y es un compromiso con su obra. La iglesia está llamada a discipular. Si tú nunca has discipulado a nadie, todavía no has hecho eso a lo que te llama Dios, que es a discipular. No te estoy hablando ahora de un curso de teología, no, hermanos, que yo no estoy preparado, siempre no se trata de eso. Tú cuando tienes un hijo, aquellos que sois mamá, seguramente no estás preparada para ser mamá, pero ¿le das de comer a tu hijo? ¿Bañas a tu hijo? ¿Cuida a tu hijo? Eso es discipulado. Eso es discipulado. No es cuestión ahora de hacer un curso teológico, que amén si estás preparado. Pero como niñera, ahí Pablo lo usa, como niñera. Cuidar a un hermano, cuidar a una hermana, orar por ella, orar por él, llamarlo, visitarlo, estar atento, cuidarlo, alentarlo, motivarlo, decirle, mira hermano, por aquí, por allí, darle un consejo. Eso es discipular. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Querido hermano y hermana, seamos iglesia. Seamos iglesia. La iglesia necesita de cuidado. Las almas necesitan de la iglesia. Amén. Las almas necesitan de la iglesia, las almas necesitan de ti y de mí. La verdadera iglesia se compromete con la obra del Señor en todos los aspectos de amor fraternal, de ayuda mutua, de exhortación, de consolación, de enseñanza, de discipulado, dispuestos a ofrendar y a dar para la expansión y extensión del reino. También, en la iglesia local es donde se manifiesta la obra del Señor. En la iglesia local, el lugar que Dios ha establecido y diseñado para que su cuerpo se desarrolle, como dice el apóstol Pablo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea el Señor. No sé si tienes ahí algo, pero nosotros no podemos decir que somos iglesia si no tenemos estas evidencias de compromiso en medio de nosotros. Amar a Cristo
amar a los hermanos y amar la obra del Señor. Discipular dentro y evangelizar fuera. Son tiempos peligrosos, estamos cambiando y la Iglesia evidentemente necesita de ese avivamiento fervoroso, de ese encuentro con la palabra de Dios revelada y nos haga temblar todo nuestro ser. La Iglesia necesita comprometerse. Amar es un compromiso. Es un compromiso. El matrimonio, sabéis que es un compromiso. Y es un compromiso de amor, es un compromiso de fidelidad, es un compromiso de entrega. El matrimonio es un compromiso. Por lo tanto, el compromiso te lleva a eso, a la fidelidad, a la entrega. Y como decía la semana pasada, compromiso. Y lo dejo ahora también hoy para el final, compromiso. La palabra compromiso, el diccionario de la lengua española dice obligación contraída, palabra dada, promesa, empeño, convenio, firma escritural ante notario. Compromiso. Dios no quiere gente cumplidora. Dios quiere gente comprometida. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano y hermana, seamos una iglesia. Seamos iglesia. Seamos una iglesia comprometida. Amén.